Bueno, tenemos, ya está con nosotras y conectada una invitada para conversar y profundizar un poquito sobre esta situación de, bueno, de lo que está pasando en Bolivia. Ella es América Maceda y es vocera de feminismo comunitario de la Via Yala, Tejido Bolivia. Así que bueno, tenemos el gran honor de conversar con ella y que nos cuente un poquito mejor. eh, bueno, hola, ¿cómo estás, América? Ya te estamos viendo. Ay, a ver ahí que no te Nos estamos escuchamos. escuchamos. A ver, a ver. ¿Vos nos escuchás? ¿Nos oye? Sí. ¿Querés probar? No está silenciada, ¿no? ¿Querés probar de volver a ingresar? A ver si podemos. A ver ahora. Hola, hola. ¿Escuchan? Ay, Ahí sí, te ahora sí. oímos. Ahora sí. Ahí está. Muy buenas tardes, compañeras. Más bien, gracias a ustedes por el espacio para poder dar a conocer allá también lo que nosotras y nosotros estamos viviendo aquí en Bolivia y prestas pues para tratar de analizar y responder las preguntas que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias a vos por hacerte el momento y un poco, bueno, contanos cómo definís y cómo analizás este atentado, ¿no? Contra Evo. Bueno, sí, yo las estaba escuchando ahí. Por supuesto, no entiendo que no se puede afirmar que es una orden del presidente Luis Arce, pero sí o sea, fue una intervención de la Policía Boliviana Nacional y la policía responde a un gobierno. No puede ser que una institución armada del Estado no tenga un control y además no responda al presidente. Entonces, en caso que él no fuera, es aún más grave, ¿no? La policía está haciendo operativos sin control. Sin embargo, ya salieron ese mismo día del atentado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, parte del Ministerio de Gobierno, sale diciendo que no existe ninguna orden de aprehensión contra Evo Morales y que fue un autoatentado. El mismo día, a pocas horas de lo sucedido, de realmente un intento de asesinato y de captura del compañero Evo Morales, salen a decir esto y al día siguiente, horas más tarde, ni 24, más de 48 horas más tarde, sale el ministro de gobierno, que es el superior del que sale a decir que no fue una intervención de la policía, que no existe una orden de captura, ni de aprehensión, ni de nada en términos de la situación jurídica del hermano Evo Morales, y recalcan y dicen que no existe ninguna orden de aprehensión, pero que sí fue una intervención de la policía en un tramo carretero en el que, dentro del Chapare, en el que están en un conflicto ahorita, justamente en demanda por todo lo que ustedes mencionaban, la elevada alza de los precios de la canasta familiar. Hoy todo cuesta el doble o el triple incluso de los productos de la canasta básica, no hay diésel, no hay gasolina, y justamente por esta situación, por estas reivindicaciones de una crisis económica en la que vivimos, sumada a una crisis institucional por falta de separación de los órganos, ¿no? Porque hay una cooptación completa de parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo hacia los órganos judiciales y también hacia el órgano electoral plurinacional, donde se están tomando decisiones no legales, se están tomando decisiones políticas por una estrategia y un interés del actual gobierno de proscribir no solo al compañero Evo Morales, sino a todo el movimiento campesino a través de la proscripción del MAS y PCP, el instrumento político para la soberanía de los pueblos. Entonces, el ministro sale a decir que era un operativo justamente en un lugar de conflicto, donde hay un pliego petitorio, donde hay demandas que se están exigiendo a nivel institucional, jurídicas, políticas también, por supuesto, como es que nos dejen elegir el candidato o la candidata que creamos, el pueblo, y también, sobre todo, las medidas económicas que se necesitan tomar en estas situaciones de crisis en nuestro país, a las cuales el gobierno no ha respondido, y que a raíz de eso se ha generado un conflicto y un bloqueo, una medida de protesta que es un bloqueo, y casualmente en ese espacio, el día en el que saben que el compañero se traslada de una
de una población a otra, desde en el trópico hasta la radio Causa Chuncoca, todos los domingos, porque tienen un programa en vivo. Justo dicen ahora que tenían un operativo de control en un lugar donde había un bloqueo. Entonces se contradicen entre ellos como autoridades. Primero salen a decir que no hubo intervención policial, pero cuando hay vastas evidencias de lo que ha sucedido, como es la declaración misma de los militares que han dicho que han abierto las puertas de su cuartel militar para que los policías entren con los dos autos, desde donde han disparado a los dos automóviles del compañero Evo, y que luego llegó un helicóptero y que hay las imágenes del helicóptero de las Fuerzas Armadas y que han salido los policías. Y después se inventan todo un cuento ahí de cómo ha sido la situación, de que en realidad sería un autoatentado o era un control y que intentaron pasar el control y que ellos se habrían disparado. Ahí es muy preocupante la relación que hacemos. Como decían ustedes, nos ha costado un año de lucha recuperar la democracia en nuestro país después de un golpe de Estado el 2019, y el relato, el discurso que inventa el gobierno es el mismo que utilizaba el gobierno de Yanine Áñez. El ministro de Gobierno hoy sale a decir que ellos mismos se han disparado, así como el ministro de Gobierno Murillo, del gobierno de Áñez, salió a decir que se han disparado y que los muertos de Ensacaba, Sencata y el Pedregal eran producto de los propios compañeros que estaban en las medidas de bloqueo, como si se hubieran disparado entre ellos y que porque los disparos eran por detrás, habrían sido ellos mismos. Entonces hay mucha similitud en lo que está pasando, y no solo en el atentado, que si bien es un atentado que, bueno, hemos ido analizando cuál ha sido la situación. Es muy posible que no tenían una instrucción de asesinarlo como tal, por eso es que no lo hacen, pero sí tenían una intención y era un operativo para apresarlo, ¿no? Si bien no hay una orden, se la iban a inventar, porque el órgano judicial, la fiscalía, el Ministerio Público hace todo lo que el gobierno les pide. Entonces iban a hacer aparecer con horas de anticipación o incluso días de anticipación una orden, si es que su operativo no hubiera fallado. Ellos no contaban con la reacción natural de personas no armadas, ¿no? Hay un compañero, Raúl García, quien voy a citar, con quien hemos compartido un análisis también y en lo público, y decía, hicieron un operativo muy similar, el gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Gobierno, para detener a Evo, muy similar al operativo que hicieron para detener a Camacho, que es uno de los autores del golpe de Estado del 2019, y que hoy ha sido liberado de no de la culpa, pero sí le bajaron, digamos, el tipo penal de la acusación, que es terrorismo. Quitaron esa acusación, están pendientes las otras porque son varios delitos, pero hacen un operativo con la policía, con armas, y el compañero dice, cuando lo detienen a Camacho, el chofer que estaba manejando para, porque frente a las armas, una persona armada sabe cómo reaccionar. Es decir, son personas contratadas, son mercenarios, es gente que está acostumbrada a eso, entonces lo que hacen es frenar. Y por eso es que logran aprender a Camacho, porque la gente que estaba con él, incluido el chofer, sabe cómo reaccionar frente a las armas. En el caso de Evo Morales, no calcularon que el pueblo, que no sabemos manejar, que no tenemos armas, lo que vamos a hacer es preservar la vida y salir de ese espacio y no detenernos, ¿no? Porque no estamos en esa relación. Y un hecho muy real que ha pasado ese mismo día es que cuando la gente ve que los autos que han atacado al compañero Evo Morales entran al cuartel militar, mujeres grabando van y se enfrentan a los militares y les dicen por qué han dejado entrar a la policía ahí. Queremos ver quiénes han entrado, por qué están encubriendo. Y el militar que estaba en el ingreso dispara al aire, y como para hacer que la gente se escape. Y la mujer que está grabando no retrocede y le dice, no vas a respetar que estoy embarazada, y sigue caminando hacia él. Esa es la reacción natural del pueblo cuando está molesto. Esa es la reacción natural de un pueblo que no es sicario, que no está organizado para la lucha armada, como están haciendo creer. Y esa ha sido la reacción también de los dos choferes, que al ver a la policía amedrentándolos con armas, pasan
de largo y no se detienen, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que su operativo falle y que después hayan tenido que montar toda una contradicción incluso de discursos entre si fue autoatentado, que si fue una operación de la policía que no tenía nada que ver con Evo Morales porque no hay orden de captura, porque le falló este operativo. Entonces, sí, es muy, muy preocupante cómo el gobierno logra armar discursos y explicaciones después de hacer este clase de hechos, ¿no? Lo mismo pasa con el golpe o autogolpe, al final no sabemos, no vamos a saber porque son ellos mismos que están investigando lo que ha pasado hace algunos meses con el general Zúñiga, por ejemplo, en el que hasta el día de hoy no hay respuestas, no hay una verdad real, material de lo que ha sucedido, quién le ha pagado, porque esto un militar por sí solo no lo hace, tiene que haber financiamiento y sabemos que el financiamiento siempre viene de los Estados Unidos cuando se trata de militares, pero ahí no fallan, ahí lo hacen y lo ejecutan. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo hasta instituciones como la policía, instituciones armadas como la policía, los militares, no solo ya es el órgano judicial, no solo es el órgano del Tribunal Supremo Electoral, sino es la policía y los militares que están empezando a tener este tipo de acciones en las que posterior al accionar se inventan 2, 3 versiones para confundir a la población. Y eso es muy preocupante porque estamos en un estado de indefensión en el que en cualquier momento te pueden plantar cualquier cosa. 2 compañeras en el Alto, por ejemplo, están más de 4 meses presas porque los policías al aprenderlas, solo porque estaban con un cartel en contra del gobierno, les pusieron dinamitas en sus mochilas después de haberlas aprendido, cuando tendrían que, ni siquiera correspondía que estén 8 horas en una comisaría, pero durante esas 8 horas armaron todo una estrategia, armaron toda una mentira para acusarlas de terrorismo y sedición, cuando eran 2 mujeres con 2 carteles que no estaban, que estaban protestando, que no estaban a favor del Congreso paralelo que se ha hecho del MAS en el Alto. Entonces, estas situaciones realmente nos dejan en una vulneración como población, en una situación de un terrorismo de Estado, porque están comprando, están financiando y están pagando grupos armados irregulares, paraestatales, que han sido quienes han gestionado y han ejecutado el golpe de Estado en 2019 y hoy en día la policía otra vez como en el 2019 están haciendo acciones conjuntas con estos grupos y permitiendo que estos grupos nuevamente quemen sedes sociales, por ejemplo, de campesinos, agredan a personas civiles del movimiento al socialismo en las calles y la policía, a gusto y paciencia de la policía. Lo mismo ha sucedido en la marcha para salvar la patria, en la que hemos llegado después de 7 días de caminata, cansados, a hacer un mitin de protesta y termina el mitin que fue absolutamente pacífico y salen estos grupos de choque a tirar dinamitas, a tirar petardos, a la poca gente que ya quedaba, pero además había personas de la tercera edad, guaguas que han llegado a recibir a los marchistas que han sido agredidos y detrás de ellos la policía. Es decir, esperan a que los grupos armados actúen y detrás va la policía y empiezan a gasificar y a detener personas que no han hecho nada. Entonces, ese accionar es terrorismo de Estado. Justamente, América, queremos preguntarte porque, bueno, dada la gravedad de la situación, sobre todo cuando no se controla el poder institucional, las instituciones, incluso las fuerzas de policiales, militares. Bueno, un poco también preguntarte qué rol está teniendo los movimientos campesinos indígenas en el medio de este conflicto abierto, qué papel están jugando en esta situación. Bueno, pues el movimiento campesino básicamente ahora está movilizado, está como continuidad de la marcha, incluso se dio un espacio de tiempo después de la marcha, porque la marcha de 7 días también fue convocada por el Estado Mayor del Pueblo, que se ha conformado con las organizaciones campesinas indígenas originarias de Bolivia, y como siguiente medida, a falta de la inacción del Estado, pues han iniciado este bloqueo de caminos. Por supuesto que el fuerte
de estas medidas han sido tomadas en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, también se han movilizado aquí en el departamento de La Paz, las personas han sido aprendidas. En el departamento también de Oruro han sido aprendidas y han habido también bloqueos en Potosí y Sucre, que ha sido esta manifestación de las organizaciones. Pero hay que también aclarar que varias organizaciones, ya sean algunas legítimas y otras paralelas, porque ha habido una suerte de hace un año o hace 2 años ya incluso de una división de los movimientos sociales, han empezado a cooptar a las organizaciones sociales, a las cabezas, a los dirigentes, a las y los dirigentes de las organizaciones sociales, a través de proyectos, a través de cargos en el Ejecutivo, por ejemplo, han ofrecido como autoridades, como ministros, viceministros, al movimiento campesino y han empezado a cooptar a las dirigencias. Sin embargo, la base social es la que queda, pues, con una posición clara en favor del movimiento mismo campesino y del MAS y PCP, de defender esto que tanto ha costado, que es este instrumento de los pueblos, que es el MAS, y que hoy en día está en juego. Es eso, no es solo el Evo, no es él como persona, o no es él como caudillo, como líder, o como lo quieran ver, o lo están queriendo hacer ver desde el gobierno, sino que es toda la acumulación histórica y política del pueblo boliviano, que es fundamentalmente indígena y campesino, y que es fuertemente organizado. La fuerza social en Bolivia siempre ha estado en los movimientos sociales, justamente por la característica de ser únicos, es decir, todos los campesinos aglutinados en una organización, todas las mujeres campesinas aglutinadas en su organización, los indígenas de tierras altas, las indígenas y los indígenas de tierras bajas organizados, y lo mismo en las ciudades, los sindicatos, las juntas de vecinos, las asociaciones de gremiales, por ejemplo, que están organizados en nuestro país, han sido divididos en sus dirigencias y han sido cooptados a través del gobierno con prebendalismo. Incluso sabemos de las mismas bocas de las compañeras y los compañeros que es como: quieres que tu proyecto de riego se haga en tu comunidad, tienes que traer un documento que diga que apoyas al gobierno de Lucho Arce o que apoyas a Lucho candidato para el 2025. Y es así como han empezado a partir las organizaciones sociales y han logrado generar organizaciones paralelas, por lo menos en la parte cupular, si se quiere, en la dirigencia de estas organizaciones, más no en las bases, porque las bases son las que hoy en día están bloqueando, las que hoy en día están parando. América. Y que... Sí, no, te corto, pero claro, tu análisis, y un poco quería como preguntarte cómo... si bien venís como caracterizando, ¿no? Cómo fue desarrollando el conflicto y de qué manera se encuentran, bueno, los movimientos sociales, el movimiento campesino, el sector indígena, que es un componente importante para Bolivia. ¿Cómo caracterizás en términos generales este conflicto que de alguna manera empezó siendo una situación que ya es como medio difícil definirla como la interna del MAS, simplemente porque ha asumido una dimensión, digamos, que donde se pone en juego la vida, por ejemplo, de Evo, digamos, y eso ya asume otras dimensiones? Entonces, ¿qué intereses son los que están de fondo en este conflicto? ¿Cómo podrías vos definirlos, caracterizarlos? Es que hay que tomar en cuenta una cosa, compañeras. El movimiento al socialismo es la fuerza política más grande del país, pero no es un partido. Es un instrumento de varias organizaciones sociales. Como les estaba explicando, las organizaciones sociales, más allá de que estén legalmente o por formalidad, si quieres, inscritas dentro del partido, en realidad han sido estas organizaciones con esta estructura sindical de campesinos, indígenas, interculturales, indígenas de tierras altas y bajas, que han entrado en el juego de la democracia para poder autogobernarse, ¿no? Y es por eso que han utilizado un instrumento que es el MAS, ¿no? No es un partido. Y eso es un poco difícil de entender en otros territorios, porque justamente por eso no tenemos una estructura partidaria, digamos, ¿no? Y algunos critican que dicen por eso no funciona el MAS, pero es que en realidad es una
una conjunción de varias organizaciones vecinas indígenas a que se han ido sumando otro tipo de organizaciones más urbanas, como sindicatos, como federaciones. Entonces, por eso el conflicto, que parece un conflicto interno de un partido político, en realidad es un conflicto de la propia sociedad. Ay, se nos está Porque el cortando. MAS es el instrumento. Existe un campesino. ¿Aló? Ay, sí, se nos cortó en esto que dijiste, que Se me estaba parecía que además cortando. clarísimo. El conflicto que estamos viendo no es un conflicto de un partido, no es un conflicto interno, sino que es un conflicto de la sociedad. Hasta ahí, y ahí se nos congeló la imagen, si podés retomar. Claro que sí, compañera. Lo que les explicaba que si fuera solo un partido, un pequeño espacio y que el problema sea quién es el candidato, si Evo o Lucho o cualquier otro, se resolvería de una manera política a la interna de un partido. Pero como el MAS es la expresión de estas organizaciones sociales, que son diversas, que son campesinas, pero que además se han ido sumando otro tipo de organizaciones, una junta de vecinos, que no es sindical, sí es territorial, pero no es campesina, por ejemplo, es parte del MAS y PCP. O sea, el MAS ha ido tomando ese cuerpo a partir del proceso de cambio. En base a lo campesino indígena, se han ido sumando otro tipo de organizaciones, como les decía, territoriales, juntas de madres y padres de las unidades educativas, de los colegios, por ejemplo, de los niños y las niñas, son parte del instrumento. Es decir, se ha ido haciendo un conglomerado y por eso es que abarca gran cantidad de la población, más allá de solamente los militantes que están inscritos y que tienen su carnetcito del MAS. Porque hay mucha gente que no lo tiene, pero que es parte de la organización y que está en el conflicto. Entonces, el conflicto no es solamente a la interna del MAS, no inició siquiera siendo un conflicto interno en el MAS, sino inició con la falta de medidas políticas de un gobierno puesto por el pueblo, con 55% de votación, y que ese 55% que ha votado por el gobierno, más del 50% hoy está demandando lo que este gobierno en 4 años no ha hecho, que es medidas económicas para el pueblo, porque si bien sí ha tomado medidas económicas Luis Arce, han sido en favor de los empresarios. Se ha liberado las exportaciones, cuando antes había un control para la exportación, sobre todo en alimentos. Antes la política del proceso de cambio para gobernar para esa mayoría, para ese pueblo organizado que es Bolivia, era: ustedes cumplen con el mercado interno, lo que producen tiene que satisfacer la necesidad interna y lo que les queda pueden exportar. Hoy en día se ha liberado la exportación y por eso es que no tenemos carne, no tenemos pollo, no tenemos arroz, no tenemos harina, porque prefieren los empresarios vender afuera, porque les pagan además en dólares, y esos dólares no ingresan al país, están en Panamá, están en los paraísos fiscales, están en otros bancos, y lo que está sucediendo en Bolivia es que además de la falta de alimentos, que hace que eleve el precio, no existen dólares, porque ya no exportamos como Estado el gas como antes, que era lo que nos tenía con la moneda de los gringos, digamos, pero tampoco han tomado medidas para controlar la importación de los privados para que beneficien a la economía nacional. Es decir, se ha vuelto una política de libre mercado típica del neoliberalismo. Es por América, eso que la gente ha decidido tomar las calles para protestar frente a estas medidas asumidas por un gobierno que debería haber hecho lo contrario, debería favorecer al pueblo. América, queremos preguntarte también, dado toda esta compleja situación que nos estás describiendo, un poco qué escenarios están vislumbrando, o sea, cómo sigue este conflicto, qué pasa de cara a las elecciones 2025, bueno, cuál es la lectura que están haciendo al respecto de eso. Sí, bueno, en lo inmediato sabemos que el gobierno no va a dar una respuesta favorable, pese a que se sigue insistiendo en que se tomen medidas económicas que resuelvan la crisis económica en la que ellos mismos nos han metido, ¿no? Sin embargo, otra de las respuestas a mediano y largo plazo es justamente la posibilidad de retomar el proceso de cambio, es decir, de retomar y de tener un gobierno
que otra vez asuma medidas no solo económicas, sino políticas e institucionales en favor de las grandes mayorías empobrecidas en este país, que son las y los indígenas y los sectores trabajadores, ¿no? La clase obrera. Justamente eso es lo que se está atacando en Bolivia, ¿no? El gobierno de Luis Arce tiene un compromiso, no sabemos con quién, no sé si es con Estados Unidos, con alguna transnacional, con alguna empresa que quiere comprar el litio, pero tiene un compromiso de proscribir al MAS, no solo a Evo, proscribir a Evo y proscribir al MAS, para que el siguiente gobierno, sea cual fuera, no solo él, sino cualquier otro, le sea fácil vender los recursos naturales a precio de gallina muerta y seguir en una política en el retorno de Bolivia al neoliberalismo. La salida a mediano y largo plazo de los movimientos sociales de la población boliviana, que es mayoritaria en nuestro país, es justamente volver a tener un gobierno del proceso de cambio, un legítimo, porque votamos todos por Luis Arce. Todos los que están en la carretera ahorita bloqueando, todos los que hemos participado en la marcha y hemos caminado 7 días, hemos votado por este gobierno pensando que podría ser la continuidad, incluso con la consigna de recuperar la economía. Porque la economía se fue al tacho y la justicia, que nunca ha sido gran cosa en nuestro país, siempre ha sido corrupta, pero todo esto se fue al diablo con Yanine Áñez, con un golpe de Estado, con un gobierno de facto. Se recupera la democracia con la ilusión, la esperanza y la promesa, además, en campaña, de recuperar la economía. 4 años después estamos peor que durante el gobierno de Yanine Áñez en términos económicos. Entonces, la respuesta al conflicto, la salida, es que se permita al pueblo elegir su candidato. Por lo menos en las internas del MAS, si lo ven como solo un conflicto interno, por lo menos en las internas del MAS respeten lo que los masistas y lo que las organizaciones y movimientos sociales han decidido ya, que es el Evo Morales como candidato para las siguientes elecciones. Esa es la respuesta. No creo que el gobierno dé curso a esto, ¿no? Lo que se está viendo más bien, la respuesta de salida a este conflicto por parte del gobierno es la represión. Ya se han anunciado en estos últimos días la posibilidad de un estado de sitio en Cochabamba, que es una medida de los gobiernos militares de facto, para arremeter y reprimir al pueblo y para bajar la movilización, para sostener su imaginario de que Evo Morales no puede ser candidato cuando está legítima y legalmente habilitado para ser candidato. La Constitución política se lo permite porque es muy clara en que no se puede elegir 2 veces de manera continua al mismo presidente, pero ya ha pasado 2 gestiones, una de facto, que fue ilegal, y esta de Luis Arce, que sí es en democracia, y él está habilitado, pero no quieren reconocer esa habilitación. Tenemos hasta diciembre, que no queda mucho, para que se reconozcan las presidencias de los partidos, que esa es otra cosa que han hecho un congreso paralelo al MAS, diciendo que es otro el presidente del MAS y no Evo Morales, cuando fue reelecto Evo Morales el año pasado en la Ocaña. Entonces, la salida del gobierno para sostener que Evo Morales no puede ser candidato y para proscribir al instrumento político de las organizaciones sociales es la fuerza, ¿no? Y estas acciones de atentados, de autogolpes armados, de generar zozobra en la población, de arrestos ilegales, de laupar, o sea, de todos estos procesos judiciales ilegales que están haciendo muchos compañeros y compañeras en nuestro país, responde a esa estrategia de proscribir al MAS. Y yo creo que ese es el riesgo en el que estamos como población, de que el gobierno va a jugar el todo por el todo para conseguir su objetivo político, que es proscribir al MAS, y para eso va a necesitar la fuerza pública. Han habido algunas medidas para promover esto. Ayer han aprobado un decreto para dar un incentivo a los policías, un incentivo económico, para que se animen a ir a desbloquear con más fuerza al pueblo, ¿no? Los militares están teniendo su cuidado porque saben que si se instala la democracia nuevamente en nuestro país, con un gobierno legítimo, legal y correcto, puede tener repercusiones judiciales contra ellos. Entonces ellos han pedido que, para no tener responsabilidad, si quieren que ellos actúen frente a los bloqueos, que haya una instrucción desde el Ejecutivo con un decreto supremo que les autorice usar la fuerza contra el pueblo. Ellos
solo con una orden no van a salir. Esa es una señal de que el gobierno está también perdiendo de alguna forma el control, pero no hay que, de los militares no hay que confiarse, porque tranquilamente pueden estar operando para los gringos y para la embajada americana tranquilamente. Entonces, no es un respiro ni nada, pero sí están tomando ciertos recaudos para no cometer hechos ilegales, porque al final también viene la CIDH, el GI, perdón, en nuestro país, para ver toda esta situación, lo que está pasando, porque no es suficiente la investigación de una justicia podrida en nuestro país, no es suficiente la investigación de los policías, que son ellos mismos los que arremeten contra el pueblo, contra Evo Morales en el atentado. No puede ser juez y parte, se necesita una investigación seria, verídica, responsable de lo que está pasando en Bolivia, y por eso también están teniendo ciertos cuidados. Sin embargo, en algún momento esto va a rebasar la fuerza pública, y es lo que hay dos salidas: o se legaliza en la participación de más dentro de las elecciones con el candidato que internamente más decida, que ya lo hizo, porque salidas a la crisis económica no hay, y este gobierno no las va a dar, ¿no? Justamente, Cambio de gobierno en democracia, ojo, para que no nos digan golpistas, porque no somos golpistas, estamos esperando un cambio de democracia con elección, con voto popular, pero en las condiciones democráticas y completamente legales que necesita el pueblo. O sea, déjenos elegir al que creemos que puede ser el mejor presidente de este país, que es Evo Morales. En tanto eso no pase, la respuesta del gobierno va a ser la represión, y va a ser el amedrentamiento, y va a ser lo ilegal, y va a ser la violencia, que es lo que ya hemos visto en estos días y que se puede incrementar, y eso lo denunciamos y lo alertamos para que también toda la comunidad internacional esté alerta a lo que está pasando con el pueblo, porque esto sí es una masacre, y como les decía, un terrorismo de Estado, justamente por estos fines políticos que tiene el gobierno. justamente de cara a este conflicto que, como bien relatás, América, se agudiza y se vuelve cada vez más cruento, preguntarte un poco para hacer trascender la reflexión, para que esta reflexión trascienda las fronteras de Bolivia y nos ayude a pensar en la región y también en los caminos que tienen los movimientos populares para construir proyectos de gobierno que efectivamente respondan o enarbolen un programa que pueda satisfacer las necesidades populares. Un poco preguntarte, bueno, ¿cómo se sale de estas situaciones que, según venimos viendo las distintas realidades en la región, se vuelve casi una regla de estos segundos turnos de gobiernos progresistas que en muchos casos terminan traicionando, bueno, eso, al electorado que los llevó al gobierno? Bueno, un poco qué lectura hacen de eso a nivel regional y qué caminos, qué alternativas estamos viendo. Bueno, desde el punto de vista democrático, por supuesto, la salida tiene que ser democrática. Y eso es generar las condiciones para que se dé. Sin embargo, como dicen compañeras, no solo en Bolivia, sino en varios países se ha instaurado esto, lo mismo que ha pasado hace poquito en Venezuela, de decir que hay fraude. O sea, cuando el pueblo gana, es fraude. Cuando la derecha gana, aunque haya habido fraude, todo el mundo lo avala, ¿no? Entonces, eso también es importante de generar estas condiciones legales, legítimas, pero además desde el pueblo y con observaciones internacionales para que no vengan a decir fraude, porque gana el pueblo y es fraude, fraude. Y a la interna, para los movimientos sociales, para nosotras como organización social, necesitamos generar procesos profundos de autocrítica y crítica también, porque ¿quién lo ha puesto a analizarse? ¿Ministro de quién ha sido durante 14 años en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Es decir, la autocrítica de realmente elegir con sabiduría los candidatos que vamos a poner. Y no solamente porque son grandes magísteres o porque son grandes economistas, sino la única garantía, porque no es garantía ni que tenga los grandes títulos, ni que sea indígena, porque han habido indígenas también durante el golpe de Estado que han estado con Yanine Áñez, ni tampoco es garantía ser mujer, porque Yanine Áñez es mujer y es un golpista. La única garantía
para que existan procesos democráticos y gobiernos en favor del pueblo es el posicionamiento político respecto a las relaciones de poder. ¿De qué lado del poder estás? Luis Arce claramente gobierna en favor de las grandes transnacionales, de los agroindustriales, de los patriarcas de este país. ¿Cómo no vimos eso a la hora de elegir el candidato? ¿No? Esa es una autocrítica como movimientos sociales, y eso que no tenía apoyo de organizaciones sociales, pero Evo Morales insistió en que él tenía que ser el que iba a salvar o recuperar la economía. Lo propio con David Choquehuanca, él es un hermano indígena aymara, pero ha sido el principal promotor para la división de las organizaciones sociales en nuestro país, a través de prebendas, a través de chantajes mismo, y que no le ha surtido porque solo ha llegado a la cúpula, a la dirigencia de las organizaciones sociales y no a las bases, pero sí ha generado este paralelismo en las organizaciones sociales y que le hace tanto daño porque la base social de nuestro proceso de cambio son las organizaciones sociales. La única forma de atacar al proceso de cambio, no han podido con golpe de Estado, no han podido por las elecciones porque nunca gana la derecha en este país. ¿Qué les quedaba? Perforar por dentro. Y estos dos ex compañeros, Luis Arce y David Choquehuanca, han perforado el movimiento indígena originario campesino, han perforado el instrumento político y han perforado nuestro proceso de cambio por dentro. Y eso es responsabilidad de quienes hemos estado en ese proceso de cambio, empezando desde el compañero Evo Morales. Y nos puede pasar esto a nivel regional. Ecuador ha pasado lo mismo, en otros países también. Gran ejemplo México, que nos deja una forma democrática, legal, de transmitir un gobierno a otro del pueblo para el pueblo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el camino que tenemos que hacer, y siempre de la mano de las aquí por lo menos de las organizaciones y los movimientos sociales, que son los que tienen que decir cómo el gobierno va a hacer las cosas. Si hay un alejamiento de estas organizaciones sociales, y no estoy hablando de las dirigencias, sino de las bases, el gobierno empieza a prebendalizarse, a venderse a los empresarios, a mirar su bolsillo, porque sabemos que los hijos de Luis Arce se han enriquecido en estos últimos años. Él se ha enriquecido durante 14 años siendo ministro de Evo Morales, y eso es lo que ha traicionado al pueblo. No es una traición al Evo, no es una traición al MAS solamente, es una traición al pueblo, justamente por hacer estas medidas en contra del pueblo, porque si haces a favor del empresario, siempre va a ser en contra del pueblo, siempre va a ser a costa del pueblo. Y eso es lo que durante 14 años se ha intentado no hacer, mismo que han habido errores, por supuesto que han habido errores, también han habido concesiones a los empresarios durante el gobierno de Evo Morales, y eso hay que corregir. Creo que esa autocrítica es muy necesaria para reencaminar y reconducir nuestros procesos y para que no volvamos a caer en este mismo error de que nuestros propios compañeros sean los traidores al pueblo. Muy interesante, muchísimas gracias América por tu análisis. La verdad es que qué necesario poder encontrarnos y poder reflexionar y poder contar también con voces protagonistas de los procesos de América Latina. Así que por supuesto que estamos muy agradecidas por tu participación en el programa, y además te comento que desde Argentina estamos próximas a la Marcha del Orgullo, que en todos lados es en junio, lo sabemos, pero particularmente en Argentina se hace ahora este fin de semana. Entonces estamos haciendo una breve pregunta a la comunidad de Nodal para que nos cuenten de qué se sienten orgullosos. Así que si querés hacer un breve comentario sobre eso y ya te dejamos, porque la verdad es que dejamos que se extienda la entrevista porque nos parece un tema fundamental para profundizar y con una relevancia para la región muy importante. Así que contanos, ¿de qué te sentís orgulloso? Sí, gracias por haberte tomado el tiempo para escucharnos también. Y lo último para decir de qué estoy orgullosa, y creo que comparto el orgullo con el pueblo, es justamente de luchar, ¿no?
el orgullo de ser y en nuestras diferencias también encontrarnos, y el orgullo de ser un pueblo valiente, de ser un pueblo contestatario y de ser un pueblo altamente politizado, porque lo que hoy en día está en juego en Bolivia no solamente es una candidatura, un partido, está en juego la estabilidad, está en juego los recursos naturales, está en juego nuestro proceso de cambio y por último la vida de todas y todos. Y orgullosa de ser mujer, lesbiana, feminista, comunitaria. Bueno, Excelente. muchísimas gracias. América Maceda, vocera del feminismo comunitario de la Via Yala, Ejido Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, América. Te Gracias esperamos a de ustedes. nuevo por acá. Abrazo, compañeras. Mucha